Quiero hablarte acerca de dos áreas en nuestras vidas, o dos voces muchas veces, que convergen en un mismo cuerpo. ¿Sabías que, escucha bien, en el año 2011, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, en el zoológico de la Florida, nació una serpiente con dos cabezas? Una serpiente con dos cabezas. Pero lo particular de esta serpiente de dos cabezas es que cada cabeza tenía un cerebro, pero tenían un solo cuerpo. Y cada cabeza quería tomar posesión del cuerpo. Cada cabeza quería moverse, pero lo único que aunque tenían dos cabezas, cada una pensaba por individual. Cada una, como tenía un cerebro, quería dominar al otro. Pero ambos compartían un solo cuerpo. Lo que ocurría, lo que pasaba, los científicos, los biólogos, todos estos que estudiaban, veían que esta serpiente en los cuidados del zoológico podía vivir hasta 20 años. Pero llegaba un momento, como cada cabeza tenía un cerebro, cada cabeza quería dominar a la otra. Y muchas veces se atacaban entre sí. Era un mismo cuerpo, dos cabezas, cada una pensaba por diferente y ellas se atacaban. Tanto que una quería como que tragarse o comerse a la otra. Llegó un momento en que el mismo ataque de ella misma, un solo cuerpo, dos cabezas, dos cerebros diferentes, entre ellas comenzó, ella se causaba daño, ella se autoatacaba, por lo tanto ella misma se mató. Entonces esta serpiente tenía un solo cuerpo, dos cabezas, dos cerebros y una quería dominar a la otra. ¿Y qué quiero hablarte el día de hoy? Quiero hablarte precisamente acerca de lo que puede dominar en algún momento nuestras vidas. Quiero que podamos ir, ¿verdad?, al libro de Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 14. Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 14. Vamos a ver lo que ocurre acá. Quiero ponerte en contexto. El Señor Jesús murió, ¿ok? Ya Él murió, lo sepultaron, pero resucitó. Vamos a ver a quién Jesús se les apareció y cuál fue la actitud de los discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 9 en adelante. A la primera persona o a una de las primeras personas que se le aparece el maestro, ¿verdad?, fue a María Magdalena. Vea lo que dice versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, dice, apareció, diga conmigo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿cuántos demonios? 7. No era uno, no eran dos, eran ¿cuántos? 7. A la primera persona que se le aparece, ¿verdad?, Jesús, fue una persona a la cual Él liberó de 7 demonios. Es decir, era una mujer, era una persona, hermano, que había pecado, ¿verdad?, porque estaba atada, fue liberada de 7 demonios. Vea lo que dice. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él. ¿A quiénes? A los discípulos. A los que habían estado con Jesús, a los que habían caminado con Jesús. Jesús se le aparece a la mujer va a donde los discípulos y dice, ¡hey! Se me apareció el maestro. Vea lo que sucedió. Y dice, los que habían estado con él, que en ese momento, vean la actitud de los discípulos, estaban tristes y llorando. ¿Cuál era la actitud de los discípulos ante la muerte y la sepultura de Jesús? Estaban tristes y llorando. Bueno, se había ido su maestro, el hombre el cual le había enseñado, les había dado vida, les había dado un propósito, les había dado una misión, pero una visión también donde habían compartido, habían sido testigos de los milagros que Jesús había hecho.
Cualquier persona obviamente hubiese estado triste, pero dice que estaban tristes y llorando. Y vea lo que dice: ellos tienen, los discípulos, cuando oyeron que vivía, ¿quién vivía? El Maestro Jesús, dice, y que había sido visto por ella, ¿cuál fue la actitud? No le creyeron, no lo creyeron. Es decir, dijeron: no, eso es mentira, el Maestro no se te apareció. Tú no has visto al Maestro. Lo que estamos viendo acá, diga conmigo, es la incredulidad. ¿De quiénes? De los que habían caminado con el Maestro. Bien lo que dice el versículo 12. Vamos a ver ahora a quienes también la segunda aparición o una de las apariciones del Maestro. Lo primero fue a María Magdalena. Vamos a ver ahora a quién se le apareció. Dice el versículo 12: pero después apareció, dice, en otra forma. Dice, a dos de ellos que iban camino yendo por el campo. Esto es lo que iban camino a Emaú. Y dice, y ellos fueron, ¿a quién se le apareció Jesús ahora? A dos hombres que iban de camino al campo o camino a Emaú. Y dice que se le apareció. Y cuando ellos lo vieron, vean lo que ocurre. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos le creyeron. Fueron y le dijeron a los discípulos: hey, hemos visto al Maestro, hemos visto a Jesús. Y ellos dicen: ya va, llegó María Magdalena y nos dijo que había visto, ¿verdad?, al Maestro. Estos dos hombres en otro lugar, no tienen nada que ver con María Magdalena, dicen que vieron al Maestro, pero aún así no le creyeron. Vea lo que dice, versículo 14, vamos a ver lo que ocurrió. Y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que a quien le habían visto resucitado. Lo voy a volver a leer. El 14 dice: finalmente, cuando el Maestro se le apareció a varias personas y ellos fueron a donde estaban los discípulos, le dijeron: hemos visto al Maestro, hemos visto, ¿verdad?, a Jesús vivo. Ellos no le creyeron. El Maestro dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Sentados. No estaban haciendo nada. No estaban haciendo lo que el Maestro le mandó hacer. ¿Y sabe qué era? La gran comisión. Porque después vemos cómo el Maestro les recuerda la gran comisión en el versículo 15 en adelante, ¿verdad? Y dice: y le reprochó. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo es posible que ustedes no han creído? ¿En qué? En lo que yo prometí que iba a hacer. Porque escúcheme, Jesús había declarado que él iba a morir, pero que al tercer día él iba a resucitar. Y él lo estaba cumpliendo. Y aún así dice: y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas que vemos acá es incredulidad versus creer. La incredulidad versus creer. O tú crees o tú no crees. ¿Qué nos quiere decir con esto? Y esto va muy ligado a la historia que te conté, basado en hechos reales, acerca de la serpiente de dos cabezas. Y esta serpiente de dos cabezas tenía dos cabezas con dos cerebros, y una quería dominar a la otra. Y aunque muchas veces tú no te has dado cuenta, hay algo que va a dominar tu vida. O es la fe o es la incredulidad. O tú crees o sencillamente tú dudas. Pero alguna de las dos va a reinar. Alguna de las dos se va a hacer presente en tu vida. No es que, bueno, un 80% de fe, 20% de incredulidad. No, o crees o no crees. Pero no puedes estar en un 50 y 50. Los discípulos vemos que ellos sencillamente, ellos escucharon, vieron que hay personas que tuvieron el encuentro, fueron testigos de tener ese encuentro con el Maestro, y aún así los discípulos decidieron, porque les tenían las dos opciones:
O creían o no creían. Ellos tenían dos opciones. Y esas dos opciones son las mismas que se nos presentan a nosotros. ¿Sabes cuándo? Diariamente. O yo creo lo que me dice la palabra, o yo creo, ¿qué me dice la palabra? La palabra me habla de ¿qué? De promesas. Amada iglesia, la palabra está llena de promesas de parte de Dios para nosotros. Pero muchas veces por el afán del día a día nos dejamos llevar por la incredulidad. Es decir, la realidad es una cosa, pero la verdad es otra cosa. La realidad siempre nos dice, todo está difícil, todo está duro. Se viene una situación difícil. Pero la pregunta es, ¿qué me dice la verdad? ¿Qué me dice la promesa? El libro de las promesas, la palabra del Señor. ¿De qué me está hablando el día de hoy? Si hay algo en lo cual yo tengo y debo de creer, ¿sabe qué es? La Biblia. La Biblia es nuestro manual de vida y es lo que nos ayuda a dejar la incredulidad a un lado. ¿Y por qué te digo esto, amada iglesia? Porque todos los días nosotros tenemos que enfrentar situaciones duras. Y van a haber personas que nos van a decir, mire, ¿sabes qué? El Señor me dijo tal cosa. Y muchas veces nosotros no creemos. ¿Sabes por qué? Porque nos dejamos llevar más por lo que vemos y por lo que oímos. ¿Sabes algo? ¿A quién tú le estás creyendo el día de hoy? ¿A lo que estás viendo en las noticias? ¿A los pronósticos de la noticia o a las promesas de los pronósticos de bendición? Que a pesar de los tiempos duros, el Señor va a estar con nosotros. ¿Sabes algo? Hay momentos donde Dios te va a responder a tu favor y eso viene de parte de Dios. Los sí de Dios. Pero hay momentos donde Dios sencillamente te va a cerrar las puertas y son los no de Dios y eso también viene de parte de Dios. Debemos de entender que sea sí o sea no, es Dios hablando en nuestras vidas. ¿Sabes algo? No podemos, hay unas voces tan fuertes que nosotros debemos de decidir a quién le vamos a dar cabida, o a la incredulidad o a la fe. Pero tú decides a quién le vas a creer más. ¿Quién realmente va a dominar tu vida? ¿A quién tú le vas a hacer caso? ¿A lo que creo? ¿O sencillamente comienzo a dudar lo que Dios puede hacer conmigo? ¿Sabes, amada iglesia? Necesitamos entender que Dios se quiere aparecer a nosotros. Cuando yo leía esto, decía, Señor, yo quiero tener encuentros contigo cada día. Yo quiero que tú me aparezcas. ¿Cuántas veces tú no le has dicho, Señor, yo quiero verte, yo quiero escucharte, yo quiero que tú me hables? ¿Cuántas veces no ha sucedido? La pregunta es, ¿para qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios se le apareció a estas personas fue para darle instrucciones y fue para decirle, vayan y digan, ¿verdad?, que ustedes me han visto. Es decir, si tú le estás pidiendo a Dios que te hable, si tú le estás pidiendo a Dios que se te presente, si tú le estás pidiendo a Dios que te use, es sencillamente porque Dios te va a dar una instrucción para que hagas algo. El gran problema es que muchas veces creemos que son nuestras propias voces, que es mi mente, que es mi pensamiento, y comenzamos a dudar. No dudes, amada iglesia. Mire, Dios se puede presentar y se presenta en este lugar, pero se presenta también en tu casa, se presenta cuando tú vas en tu carro, se te puede presentar en el negocio, en tu oficina, aún estando tú a solas en el carro, en la cola de la gasolina, tú oras ahí, Dios se te puede presentar ahí. Hay momentos donde nosotros solamente creemos, escuche, Dios hace como quiera y Dios puede usar a quien quiera. Recuerden la burra de Balaán. Este hombre, ¿verdad?, no quería escuchar la voz y Dios tuvo que hablar a través de la burra y decirle, epa, por allá no es. Y sabes algo, nosotros siempre creemos que Dios va a hablar a los que están súper, hiper, mega, recontra, santísimo, arrodillados con 2 chapitas de refresco, ¿verdad? Todos los días y, Señor, aquí estoy haciendo un sacrificio, Padre, para que me hable. ¿Sabes? Ciertamente necesitamos vivir en santidad, pero Dios muchas veces también te va a hablar, hermano, a través de personas. ¿Sabes algo? Si tú a veces no quieres escuchar la voz de Dios aún estando dentro de la iglesia, así tú vayas a la panadería y aún el cajero, Dios puede que te hable. Dios muchas veces me ha hablado, amada, y es a través de personas que a veces no son cristianos.
Pero a veces con un simple consejo, a veces con una palabra, y dice, wow, oye, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que me dijo. Y lo veo y digo, Dios mío, si yo estaba en este lugar y esta persona dice tu palabra que si hasta las piedras tienen que hablar, tú la vas a poner a hablar. Y cuando vemos acá, vemos que los discípulos habían caminado con el maestro, habían sido testigos, pero aún así estaban ¿dónde? Estaban escondidos, tristes, llorando, llenos de miedo, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mientras habían personas que estaban afuera, estaban caminando y el maestro se les apareció. Y tuvo que llegar el maestro a presentársele a los discípulos. ¿Sabes algo? Cuando yo veo esto, veo a una María Magdalena, veo a unos hombres que la Biblia no me describe que ellos comenzaron a cuestionar si era Jesús o no. Sencillamente lo vieron, wow, es el maestro. Pero cuando estaban los discípulos, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, se le aparece ¿para qué? Para decirle, ¿qué pasa con ustedes? Lo primero que hizo fue que reprocharle su incredulidad. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque muchas veces Dios hasta puede conseguir más fe afuera que dentro de la iglesia. Hay personas con que tú hablas afuera y dicen, yo sé que las cosas van a cambiar. Y una pregunta, mire, disculpe, ¿usted es cristiano? No, yo no voy a ninguna iglesia. Wow. Y a veces estás dentro de la iglesia con hermanos en la fe y son los más pesimistas. Ay, la cosa está dura, ay, aquí estoy pasando la prueba, el desierto, ay, la cosa esto no va a cambiar. Dios mío, hay más fe afuera que adentro. Estas personas no cuestionaron si era el maestro, no dijeron, wow, es Jesús. Y le dijeron, mire, hemos visto a Jesús lleno de fe. Y quedaron, no, pesimista, negativo, incredulidad. ¿Sabe lo que tiene que reinar dentro del pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo? Fe, más fe y menos incredulidad. No puede ser al contrario. Los hombres estaban ahí, dice que le reprochó su incredulidad y su corazón duro. Les costaba creer. ¿Y sabes qué? Llegó un momento donde estaba Tomás. Y Tomás, cuando se le aparece, dice, ¿y cómo sé yo que realmente tú eres el maestro? Y cuando yo veo eso, que los discípulos comenzaron a cuestionar al maestro, estuvieron caminando con él, y las personas que estaban afuera nunca cuestionaron si era el maestro o no. ¿Y qué dijo Tomás? Maestro, disculpe, yo quiero meter el dedo en el costado y meter, ¿verdad?, mi dedito aquí para ver si es verdad, si no es un fantasma, si no es una ilusión, si es que nuestro propio miedo, temor nos está haciendo ver ilusiones. Que le dijo, Tomás, dale, papá. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ver para creer. A que yo tengo que verlo. Si yo no lo veo, no lo creo. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que la fe es caminar. Si yo tengo que caminar por lo que creo para poder ver. Yo no puedo caminar porque veo para poder creer. No es ver para creer, es creer para ver. Yo primero voy a ver si mi esposo cambia para creer que Dios está haciendo algo en él. No. Yo creo que mi esposo cambia y el resultado va a ser que va a ser visible. Se va a ver. Yo primero lo creo. Amada iglesia, todo comienza aquí. Todo comienza en lo espiritual. Si yo no lo veo en lo espiritual, no lo voy a ver en lo natural. Yo no puedo ver para creer, yo tengo que creer para ver. Era imposible que un David derrotara a un gigante de pelea, de batalla, que se había llevado a muchos ya. Era imposible de que un jovencito se enfrentara contra un gigante guerrero. Para los ojos humanos naturales, para el ejército de Saúl y aún para los hermanos de David que estaban ahí, era imposible. Pero ¿sabes por qué David derrotó a Goliat? Porque lo había visto ya derrotado. Y sabía que él iba a enfrentar a Goliat nada más y nada menos que con el respaldo del general de generales, con el rey, con el león de la tribu de Judá. Por eso fue que David derrotó a Goliat, porque ya él tenía una mentalidad ganadora.
¿Sabes por qué muchas veces has fracasado en emprendimiento, en sueños? ¿Sabes por qué no has avanzado más de lo que puedes avanzar? Sencillamente porque te has puesto límites en tu mente. Has dudado. Has dudado. Pero cuando tú realmente crees, te voy a decir algo, amada iglesia. Y es tiempo de retomar lo que Dios ha depositado en nuestras mentes y en nuestras vidas. Si Dios nos tiene con vida y todo lo que llega a tu mente no es una ilusión, entiéndelo bien. Cada pensamiento que llega a tu mente no es una ilusión, no es un sueño que Dios te está ilusionando, no. Todo lo que llega a tu mente y lo que tú puedes ver, tú lo puedes alcanzar. Y aunque pareciera que fueran frases de automotivación, es la verdad. No los dice la palabra. ¿Por qué? Porque para el que cree nada es imposible. ¿Qué yo creo? Yo tengo que creer lo que Dios primeramente me da a mí, en mis pensamientos. Yo primero, y yo sé que soy hombre, obviamente no voy a salir preñado, pero uno tiene que preñarse literalmente de una visión para poder verlo y darlo a luz. Es tiempo de que tú creas que Dios está contigo y que cada pensamiento que viene en ti tú lo puedes alcanzar, pero es fe, no incredulidad. Es fe, es creerlo. Porque hoy en día hay personas que se están levantando. Escúcheme, el que vive incredulidad siempre va a ver lo malo, te va a criticar o va a criticar a otro. ¿Cómo tú puedes diagnosticar que realmente lo que está viviendo, lo que está floreciendo en ti es incredulidad cuando comienzas a criticar a otro y tú no estás haciendo nada? Porque mientras tú dedicas el mismo tiempo para criticar a otro, otro está tomando el mismo tiempo que tú. No te critica a ti, sino que avanza para que tú lo critiques a él. Tú decides qué hacer. Sí se puede, amada iglesia. Hasta que estemos en este mundo necesitamos creer para ver. Yo no camino por lo que veo. ¿Sabe por qué? Porque si camináramos por lo que uno ve diariamente, hermano, estaríamos desanimados, ¿sí o no? Estaríamos desanimados. Pero si estamos creyendo de que Dios nos mantiene con vida, que Dios nos mantiene aquí en esta hermosa ciudad y que Dios nos ha dado salud, entonces quiere decir que todos los días tengo oportunidad de hacer algo diferente. Estaba compartiendo algo y lo compartí, ¿verdad? Por los grupos de WhatsApp, los estados y por muchas cosas. Algo que me gustó mucho y es, hay muchas personas que quieren ser conocidos. Pero ¿por qué no te haces las preguntas? ¿Cuántos realmente? ¿Por qué es importante de que la gente te quiera conocer a ti? Hay gente que sueña con que su nombre sea conocido, que salga por la televisión, que cuando tú vayas a un lugar todo el mundo te reconozca. ¡Wow! ¿Cuántos no sueñan con eso? Amén, la fama y que todo el mundo, ¡wow! No llegó tal persona. ¡Oh, sí! Ah, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer para que la gente te pueda reconocer? En primer lugar. Y en segundo lugar, y es una pregunta que debemos hacernos, es ¿por qué la gente debería de conocernos? ¿Por qué la gente debería de conocerte? ¿Por qué la gente debería hacer el esfuerzo de conocerte a ti? ¿Qué tendrías tú que compartir con otras personas que va a ser de bendición para ellos? Cuando nosotros vemos los hombres y mujeres de la Biblia, vemos que cada uno de ellos pasaron por momentos duros y difíciles. Pero ¿sabes algo? Dios nunca los abandonó. Escuche, el mismo Dios que tuvo con Daniel y lo libró del horno del fuego y cerró la boca de los leones, Dios estuvo ahí con ellos. Fue el mismo Dios que estuvo cuando estaban apedreando a Esteban. Es decir, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque Él nunca nos ha dejado solos. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel ahí encadenados también. ¿Y sabes por qué Esteban murió apedreado? ¿Por qué? Porque él nunca negó a quien él estaba sirviendo. No importa lo que pueda suceder. No importa quiénes se levanten hoy en contra tuya. Lo importante es que tú nunca niegues en quien tú has creído y a quien tú le sirves. ¿Sabes algo? Pablo y Silas fueron arrestados por predicar de la palabra.
No estaban haciendo nada malo. Y fueron arrestados. Dice que lo metieron en el fondo de la cárcel, allá y encadenado. Y aún así, ellos le pudieron encadenar las manos y los pies, pero ¿saben lo que nunca le pudieron tapar? Su boca. Y dice que ellos comenzaron a adorar. Y todos los presos que estaban ahí comenzaron a escuchar su alabanza, su adoración. Se unieron a una adoración. ¿Sabe cuál fue el resultado? Se estremeció la cárcel. Hubo un terremoto, que todas las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas se cayeron y los soldados que estaban ahí creyeron de que él se había escapado y le dijeron, no, yo no me he escapado, aquí estoy. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Los soldados, los guardias que custodiaban a Pablo y Silas, se arrepintieron, pidieron perdón, reconocieron el poder de Dios que estaba sobre ellos. Y justamente esos soldados, juntamente con su casa, con su familia, fueron salvos. No importa la situación que puedas estar viviendo el día de hoy, tú puedes marcar una diferencia con tu alabanza, con tu adoración, con tus palabras. Es decir, ¿qué cabeza va a reinar? ¿Qué voz? Escúcheme, hoy no tenemos dos cabezas, pero tenemos dos oídos. Toque sus oídos ahí donde está. Y sabes una cosa, un oído te va a hablar de incredulidad, pero el otro oído te va a hablar de fe. Y usted tiene que decidir el día de hoy a qué voz tú le vas a prestar más atención. Porque de acuerdo a la voz que tú le prestes más atención, esa es la que va a dominar tu vida y tu cuerpo. Esa es la que se va a comer a la otra. Si tu incredulidad, si tu duda es más fuerte que tu fe, se va a comer tu fe. Entonces vas a hablar negativo, vas a andar negativo, te vas a ver enfermo, vas a hablar de enfermedad, vas a hablar de crisis. Y te tienes que dar cuenta, cada vez que sale una palabra, tuvo que decir, wow, ¿qué estoy hablando? Escuchen, uno se tiene que autoanalizar todos los días y autoministrar. Hay momentos donde uno habla de fe y hay momentos, escuchen, a mí me ha pasado, donde hay momentos donde hablo que digo, un momentico, pero es que estoy hablando yo. O sea, estoy hablando lo mismo que está hablando todo el mundo, no puede ser. Y yo me autoministro, a veces me pongo ahí, bueno, Dios mío, que caiga ahí, tú sabes. Pero yo me tengo que autoministrar. Y decir, Señor, perdóname. ¿Sabe por qué? Yo he decidido desde el año pasado a bajarle, 2, 3, 4 quintos, ¿verdad? A las noticias, a las redes sociales. No es que no estoy desinformado, siempre estoy pendiente a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, pero no tomo las noticias como parte de mi vida. Ay, Dios mío, ve lo que... No, oye, está pasando esto. Vean los pronósticos de los hombres, las noticias que están pasando, ¿verdad? Siempre me gusta estar al día de todas las cosas, pero no permito, porque es mi decisión, no permito que esas noticias me afecten. Porque cada vez que veo una noticia digo, wow, bueno, la cosa, ¿verdad? Se pronostica. Bueno, Señor, pero ahora vengo a ti. ¿Por qué? Porque ahora sé por qué orar. Señor, toma el control. Padre, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido por esto. Es decir, no permito que las malas noticias se apoderen de mi mente. Las veo las noticias. Ok, ya sé lo que está pasando, pero ya sé ahora el motivo por el cual tengo que orar. Y lo que tengo que orar, escuche, quizás mi oración, escúcheme bien esto, quizás mi oración no va a cambiar la situación de otro país. Mi oración no va a cambiar lo que pueda estar ocurriendo actualmente en Afganistán y toda la guerra, ¿verdad? Que está ocurriendo ahorita con Kosovo y Serbia y todo lo demás. No, quizás eso no va a cambiar eso. Quizás tampoco vaya a cambiar la economía de mi país. Escuche, quizás mi oración no vaya a cambiar la economía de mi país, pero mi oración lo que sí va a hacer es que me va a blindar a mí y a mi familia de que yo crea más en las noticias negativas que en la fe que yo necesito tener en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque detrás de un hombre o detrás de una mujer hay una familia. Lo que basta para el enemigo o para Dios para afectar a tu familia es que tú creas o en la incredulidad o en la fe. Un hombre de fe va a tener una familia de fe. Una mujer de fe va a tener una familia de fe, hijos, descendientes. Pero un hombre o una mujer que crean más en lo negativo va a tener una familia insegura, llena de miedo, llena de temor. Tú decides el día de hoy en qué creer. Yo veo las noticias, me voy a la oración, pero es para yo tener mi armadura espiritual. Yo soy el que decido. Y yo decido que eso no me va a afectar a mí. ¿Por qué? Porque a la hora de yo creer en una noticia,
creo en la palabra. No sé en quién tú vas a creer, si vas a ser como los discípulos que caminaron con Jesús y aún así dudaron, o vas a ser como estos hombres y mujeres que se encontraron con el maestro y lo creyeron, no dudaron, no cuestionaron, sino que fueron y compartieron las buenas nuevas. Amada iglesia, es hora de salir de la tristeza, del llanto, es hora de salir de estar encerrado en las cuatro paredes y necesitamos ir a las casas, necesitamos ir a las calles, necesitamos compartir con todo el mundo de las buenas nuevas, que ese Jesús que murió un día, pero que hoy en día está vivo, vive en nosotros. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué tú tienes que compartir con la gente? ¿Sabes la experiencia que compartieron esta mujer y estos hombres que se encontraron? ¿Sabes cuál fue la experiencia que compartieron con los discípulos? Ellos no hablaron cosas que no habían visto. Ellos hablaron y dijeron: hemos visto al maestro, se me apareció el maestro. ¡Wow! El maestro está vivo, como lo prometió. Dijo que iba a resucitar al tercer día y resucitó. ¿Sabes algo? Comparte lo que Dios ha hecho contigo. Cuando tú le prediques a alguien, yo siempre le comparto lo que Dios ha hecho conmigo. Y hay gente que me pregunta, y siempre lo digo: pastor, ¿pero qué hablo? ¿Qué le digo a los demás? Yo no me sé la Biblia de tapa a tapa. Y yo le digo: yo tampoco me la sé de tapa a tapa de memoria. Pero ¿sabes qué sí podemos compartir con la gente? Tu testimonio personal. Pastor, tengo un mes, tengo 2 meses, 3 meses, 1 año que llegué a la iglesia y he visto poco a poco. Comparte eso, lo que Dios ha hecho contigo y lo que está haciendo contigo. Eso es lo que tú tienes que compartir con otro. Eso es lo que tú tienes que compartir con otro. Mire, pero tú te sabes los versículos. No, pero te voy a decir algo. Yo te voy a decir lo que Dios ha hecho conmigo y lo que Dios está haciendo conmigo. Yo llegué así, y desde ese momento que yo le recibí, que permití que Él hablara en mi vida, ¿sabes algo? Yo te comparto y lo que Dios está haciendo en mi matrimonio o en mi vida personal, con mis hijos, en mi trabajo. Yo no tenía paz, ahora sí la tengo, y Dios está cambiando mi carácter y Dios ha cambiado mi matrimonio. Es decir, comparte lo que Dios está haciendo contigo. Si estamos anhelando que Dios se me presente y escuchar la voz de Dios, cada vez que Dios nos habla es para darnos instrucciones de qué hacer. Mientras tú más seas obediente a la voz de Dios, obediente quiere decir hacer lo que Dios te manda hacer. Mientras más obediente, Dios te va a hablar más, Dios se te va a aparecer más, Dios te quiere usar más. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos va a usar de acuerdo a las capacidades de cada uno de nosotros. Y nosotros somos lo que hacemos que esas capacidades aumenten o disminuyan. Estamos acá, amada iglesia. Tú decides si vivir en la incredulidad o vivir por la fe. Yo decido creer para ver y no ver para creer. Hoy es mi decisión y he decidido caminar como lo dijo Josué. Yo no sé ustedes cuando conquistaron la tierra prometida. Josué se le paró al ejército, sucesor de Moisés. Josué, que era un militar, y le dijo al pueblo: yo no sé ustedes, decidan ahora a qué dioses ustedes van a adorar. Si a los dioses paganos de sus antepasados, si a los dioses a la tierra donde estamos conquistando. Pero lo que sí es seguro, le dijo Josué, es que yo y mi casa serviremos al Señor, que nos sacó de la esclavitud, que nos ha mantenido con vida en el desierto y que hoy estamos tomando la promesa que Él nos dio el día en que salimos de Egipto. Josué dijo: yo no sé ustedes, pero yo decido que yo y mi casa serviremos a Jehová. Decide hoy a quién creer: o a la incredulidad, al enemigo, a las noticias, a las malas palabras, o decide creer al Dios verdadero que te habla a través de la palabra. Cierro con esto, amada iglesia. Nunca se te olvide, cada vez que tú oras, tú hablas con Dios. Cuando nosotros oramos, nuestra oración, nuestra comunicación es hacia arriba. Escucha, cuando nosotros oramos, nuestra comunicación es hacia arriba. Nosotros le hablamos a Él. Pero la comunicación de arriba hacia abajo, cuando Él nos habla a nosotros, ¿sabes cuándo es? Cuando leemos su palabra. Porque dice que la Biblia es la palabra de Dios. Este manual que está aquí es nuestro manual de vida.
y está de todos los tamaños, pero es el mismo manual. ¿Sabes algo? Pastor, yo quiero que Dios me hable. Lee su palabra. Pastor, yo quiero que sea Dios revelándome lo que debo hacer. Está escrito en su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, es Dios contestando nuestra oración. Cuando tú vienes a este lugar, Dios contesta tu oración. ¿Sabes por qué contesta tu oración? Porque hablamos palabra de Dios. Yo decido leer más la palabra que leer menos el periódico. Bueno, digital, porque ya no sale impreso. Pero yo me meto más en su palabra. Leo libros. ¿Por qué? Porque yo decido fortalecer más mi oído de la fe y menos mi oído de la duda y de la incredulidad. Amada iglesia, hoy es tu decisión. Y si todavía no sabes que la palabra de Dios es la Biblia, te invito a los que ya están inscritos en el The Chain, que ya está disponible la primera clase acerca de la Biblia, para que la vean, para que vean que es la palabra de Dios y todo lo que ahí explicamos. Amén. Ponte sobre tus pies, amada iglesia, por favor. Hoy es el día donde necesitamos decir: hoy creo más en su palabra, menos en la incredulidad. Recuérdalo siempre. Tienes 2 oídos. Escucha, 2 oídos. Puedes escuchar más, pero tienes una sola boca. Escucha más y habla menos. Pero cuando hables, escucha, ¿sabes por qué tenemos 2 oídos? Porque aunque escuchamos más, necesitamos activar el filtro para saber qué va a salir por mi boca. Puedo escuchar negativo, puedo escuchar positivo, puedo escuchar de las 2, pero va a pasar por mi filtro, que es mi mente, para lo último saber qué hablar. Es imposible que no escuchemos lo negativo, ¿verdad? Que no es imposible. Todos escuchamos noticias negativas, pero también escuchamos noticias positivas. Pero solamente tenemos una boca, y nuestra boca se tiene que hablar para declarar palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de vida, de salud y no de enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque en tu boca hay un milagro. Cada vez que tú hablas, tú puedes generar milagro a través de tus palabras. Levanta tus manos, amada iglesia, y pídele perdón si en algún momento, pídele perdón a Dios si en algún momento has tenido la actitud de incredulidad que tuvieron los discípulos de Jesús. Que aun cuando Jesús les prometió que iba a resucitar, aún así no creyeron hasta que se les apareció. Yo decido creer en primer lugar, aunque no lo vea, porque sé que en cualquier momento Él se me va a aparecer. Dios quiere usarte, amada iglesia, hombres y mujeres que estamos acá. Dios sí te quiere usar. Y te quiere usar para que hables palabras de fe, para que no hables lo mismo que todo el mundo está hablando. No hables lo mismo. Tú eres diferente, tú marca. Nosotros necesitamos marcar la diferencia en mi casa, en mis amigos, en mi trabajo, donde quiera que me pare. Tú y yo necesitamos marcar la diferencia. Tú y yo somos la luz del mundo, la sal de la tierra. En el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos las gracias porque tú nos has hablado. Y necesito, Señor, creer para ver. Lo que hoy veo fue porque lo creí. Lo que tú hoy ves porque en algún momento lo creíste, lo soñaste y luchaste por eso. Tu familia, tus hijos, un día lo soñaste con tener una familia, con casarte, con tener un trabajo, con tener un carro. Y si no lo tienes el día de hoy, sigue soñando, síguelo viendo, sigue declarándolo, sigue creyendo para que lo puedas ver. No desistas hasta que lo tengas. En el nombre de Jesús. Padre, a ti sea toda la honra y la gloria. Y hoy activamos nuestra fe y desactivamos la incredulidad.
en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Dios es maravilloso. Wow. Y tú que estás ahí, también activa tu fe y dile menos a la incredulidad. Dale volumen a la fe y bájale volumen a la incredulidad. Dios te guarde y Dios te bendiga.